bienvenida a los alumnos de la licenciatura en Ciencias del Deporte, del grupo 202, del grupo 801 y demás invitados. Gracias por estar el día de hoy aquí. Pues me enorgullece, es un gran privilegio contar el día de hoy con un compañero de profesión formado en la Escuela Superior de Educación Física, en la ESEF de la Ciudad de México, alma mater, el cual compartimos. El maestro Alfredo Chávez nos va a hablar hoy acerca del tema control y dirección del entrenamiento psicológico en los deportes. Tema por demás interesante, el cual él se ha formado y forjado durante muchos años, una voz autorizada para hablar acerca de este tema. Les voy a hacer una breve reseña de su perfil profesional, que es impresionante. Además de profesor de educación física, él cuenta con una maestría en gestión y dirección de empresas por la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, España. Espero haberlo dicho bien, Alfredo. Psicólogo del deporte en la IDEC de Barcelona, España. Cuenta con un Master Coach, especialista en procesos de cambio y entrenamiento mental por la International School of Coaching en Barcelona, España. Certificado en programación neurolingüística por el TEC de Monterrey, psicólogo organizacional por la Universidad de las Américas UDLAP y es conferencista internacional, especialista en inteligencia emocional, equipos de alto desempeño, comunicación efectiva, liderazgo y motivación para el alto rendimiento profesional y personal. ¿Cómo les quedó el ojo? Así nada más, pura calidad aquí. Alfredo, bien en casa. Muchas gracias, George. Pues un placer estar aquí con ustedes, chicos. La verdad es que estoy muy contento de compartir con ustedes un ratito. Eh, ojalá que, ojalá que la mayoría pueda encender su camarita y nos podamos ver y los pueda ver. Eso sería muy agradable porque de repente como que hablarle a la letra no está tan motivante. Eh, pero bueno, si lo pueden encender, está muy bien, porque bueno, a mí me gusta ser un poco interactivo y poder verlos y eventualmente hacer algunas preguntas o algo así. Pues la intención de esta charla, de platicar un ratito, pues o mi intención es que sea muy ligero, que no sea pesado, que sea productivo y que sea muy aterrizado a la realidad. Entonces no quiero llenarlos mucho de conceptos teóricos, de eh, cosas numéricas, de estadística, cosas que de repente hace que el mundo de la psicología parezca como muy pesado e inalcanzable para muchos o inentendible, y nos llenamos de teoría, de teoría, de teoría y poca práctica, ¿no? Entonces, si algo caracteriza al entrenador, al educador físico, a los eh, especialistas en ciencias del deporte, es que tienen un factor kinestésico muy acentuado, ¿no? Entonces de repente somos mucho de hacer y mucho de cómo aterrizar en la práctica las cosas, y de repente nos perdemos mucho en la teoría y poco en la práctica. Entonces vamos a tratar de ser muy prácticos con lo que vayamos platicando. Y pues quiero hablarles, como este espacio lo estoy entendiendo yo, pues un espacio para que ustedes puedan preguntar o para que podamos llevarnos algo útil. Eh, Quiero hablarles un poco de mi experiencia o basar muchas de las cosas que vamos a platicar en las experiencias que he tenido trabajando con deportistas y desde la psicología del deporte y eh, desde los programas de entrenamiento mental y de desarrollo de inteligencia emocional aplicada al deporte, aplicada a todo el ente deportivo, ¿no? Que no es nada más el deportista como tal, sino que alrededor del deporte pues están los padres de los deportistas como tal, el entrenador, los de pantalón largo, eh, y todos los que giran alrededor de un deportista. Entonces hay mucho que decir al respecto de todo esto. Así que, eh, bueno, aunque eventualmente tendremos, como decía George, preguntas y respuestas, al final, siéntanse en toda la libertad, porque yo lo voy a hacer así,
Es decir, que yo les voy a preguntar cosas a ustedes ahorita y entonces pues a ver cómo le hacen para contestarme, ¿no? Así que eh, siéntanse en la libertad durante el transcurso de la conversación que tengamos, pues de interrumpirme, de decirme, a ver, oye, pero tengo duda en esto, como sea, me gustaría que fuera más de ida y vuelta durante el tiempo que estamos acá, que fuera simplemente ustedes escuchan y después igual y se les va la duda o les surgió algo y no saben, no tienen mucha claridad, o lo tienen claro en el momento y ya para cuando son las preguntas y respuestas, ya como que no está como ad hoc, ¿no? Entonces vamos a ir avanzando con eso. Así que, eh, pues dicho eso, vamos a empezar hablando un poco de este tema que es como tal, pues la psicología del deporte. Estamos hablando del control y la dirección del aspecto psicológico, ¿no? Entonces me gustaría que platicáramos un poco para empezar a entender un poco el tema de la psicología del deporte. Me imagino que algunos de ustedes han tenido ya alguna um, interacción o acercamiento a esto que llamamos psicología del deporte. Así que, empezando con eso, a mí me gustaría preguntarles a ustedes, ¿qué es lo que saben ustedes de psicología del deporte? ¿Alguien de ustedes sabe algo, conoce algo o ha tenido algún acercamiento a la psicología del deporte y cómo la ha tenido? ¿Quién se anima a hacer la primera participación del día? Digo, a mí me dijo George que eran ustedes súper participativos y súper buenos estudiantes, así que no lo dejen mal, por favor. Yo, Psicología profe, del deporte. Venga, Damián. pues la psicología del deporte, por lo que más o menos tengo entendido, es la manera en la que el deportista, reacciona ante los factores psicológicos, se podría decir, ya sean Ujú. externos o lo que vaya pensando, lo vaya generando, el mismo deportista a lo largo de su experiencia y todo. Y bueno, es lo que yo tengo entendido como psicología del deporte. Ok, gracias, Damián. ¿Alguien más? Ahorita comentamos. ¿Alguien más qué idea tiene en su cabeza de lo que es la psicología del deporte? Yo, ¿Quién dijo yo? Andrés. Venga, Andrés. sí, ¿no? Bueno, yo creo que es como que, o sea, como que aguantar el entrenamiento, porque muchas veces a lo mejor y, y toca un entrenamiento difícil en el cual pues se necesita una buena mentalidad para acabarlo al tiempo que se pide y a la intensidad que se pide, lo que yo Ok, creo. muy bien. Uno más que nos diga psicología Yo, del deporte. Yo, profe, Ese yo, profe, ¿desde dónde vino? Porque no vi. eh, perdón, yo, Enrique, mi Ah, nombre, venga, Enrique. Enrique. Yo creo que también hace punto factor a cuestiones ambientales y a cuestiones sociales, básicamente en el círculo en el cual el deportista está incluido. Entonces, yo creo que eso hace referencia a cuestiones por parte de su rendimiento, ¿no? Ya dependiendo el círculo en el cual se vaya desarrollando, puede ser un factor importante como para subir su rendimiento deportivo o como poder bajarlo también. Ok. Bien, muy bien todos. Entonces, la psicología es una ciencia que se encarga de estudiar la conducta humana. Entonces, la psicología del deporte, pues es una rama de la psicología que se encarga de estudiar el comportamiento y la conducta del ser humano mientras practica actividad deportiva. Entonces, básicamente, entendamos de forma muy general que la psicología del deporte, pues estudia la conducta y el comportamiento de las personas que hacen deporte. Y para poder entender y ayudar y aportar al desempeño del deportista, todos los factores, como mencionabas, todos los factores alrededor, los ambientales, los personales, todos los intrínsecos, los extrínsecos, que tienen influencia en el desempeño del deportista. Cuando se habla de deporte, entonces siempre buscamos o siempre nos referimos al factor competitivo y por lo tanto al desempeño del deportista. Eh, Así que en la psicología del deporte se busca principalmente ese issue como foco central, ¿no? Y como sabemos, todo lo que no se puede medir no se puede mejorar, ¿no? Entonces, para poder mejorarlo necesitamos poder medirlo. Y si en algo está avanzado y marca la pauta en todas las demás ciencias,
la psicología es en la evaluación, en la idea de generar test y evaluaciones para poder llevar control y poder mejorarlo, ¿no? Entonces, básicamente, la psicología marca la pauta de la investigación en general en muchas de las ciencias, por no decirles que en general en la investigación, aplíquese a cualquier ciencia. Entonces, la psicología marca esta pauta de elaborar o establecer principios para darle validez a los test, para darle validez a las investigaciones desde ciertos parámetros o ciertas perspectivas. Entonces, la evaluación psicológica representa todo un reto para la psicología del deporte hoy en día. Toda vez que en la psicología, ¿han escuchado hablar de los test psicológicos? Sí, claro. Tal vez incluso para de repente hacer ingresar a algún trabajo, los que ya han hecho, tienen esa experiencia y los que no lo tendrán, en algunos casos les aplican algún tipo de test psicométrico, algún test psicológico, alguna entrevista, y todos son parte de una idea que tiene que ver con saber cuáles son las posibles conductas que puedes tener en adelante al estar dentro de mi organización, ¿no? Entonces, cuando pensamos en la evaluación psicológica o la evaluación de un deportista, psicológica en un deporte, estamos pensando que existen muchos test apoyados en la psicología general o en la psicología clínica o en la psicología cognitiva que nos permiten evaluar al deportista para poder prever ciertos comportamientos ante ciertas circunstancias. El punto con esto de las evaluaciones es que tenemos un retraso importante en México y en muchos lugares en Latinoamérica con respecto a la evaluación o al test. Esto aplica a todas las ciencias, ¿no? O sea, no me dejará mentir George, que está muy metido en la metodología, que de repente cuando buscas tablas para comparar rendimientos o comparar resultados en atletas mexicanos, pues no hay estudios, no hay algo que permita establecer parámetros confiables, ¿no? Y de repente te estamos midiendo con tablas que son aplicados a otra etnia, a otra cultura, a otra zona geográfica y de repente hay unas brechas importantes, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con los deportistas. En la psicología del deporte, la evaluación del comportamiento, la evaluación de el temperamento, la evaluación de factores y atributos psicológicos del deportista, de repente se hallan con esta dificultad de poder encontrar test actualizados, válidos, confiables, etcétera, ¿no? Entonces, empezando por esta parte que es como la más aburrida, diría yo, cuando se habla de evaluación y control de la preparación psicológica, es necesario entender en primera instancia que todos los deportistas, como en todos los casos, se les necesita hacer una evaluación inicial para poder determinar de dónde partimos con ellos, cuál es su estado psicológico general, cuál es su nivel de estrés, cuál es su nivel de ansiedad, en qué punto estamos inicialmente, ¿no? Eso es como lo clave, el factor clave número uno, ¿no? ¿Dónde está el deportista? ¿Desde dónde estamos arrancando con él? Y en segundo punto, pues a dónde queremos llegar con él, ¿no? Ya tenemos claro en dónde está, ahora dónde lo queremos llevar, a dónde quiere ir él y a dónde lo podemos llevar, ¿no? Y ya que quiere llegar del punto A al punto B, ahora tenemos que determinar cuál es el camino para llegar del punto A al punto B. ¿Por qué ruta quieres llegar? ¿Hacia dónde quieres ir? Ya está claro, pero ahora queremos determinar cuál es el camino. Si quieres ir por la derecha, por la izquierda, por este sistema de competencia o este otro. Ahorita lo vamos a ir poniendo en ejemplos. Pero es bien importante entender entonces de forma muy clara y muy, digamos que muy breve, es el deportista está en el punto A y quiere llegar al punto B, entonces tiene un objetivo y un plan, y cuando se requiere de esta intervención para trabajar el aspecto mental, el profesional o el profesionista de esta área, en esta área de la psicología, tiene que ser capaz de evaluar de forma inicial y luego establecer evaluaciones periódicas para llegar al objetivo final. No tiene mucha distancia esta lógica de la lógica de la metodología del entrenamiento, ¿no? La idea de que se esté evaluando constantemente y que se esté revisando cuáles son las conductas esperadas y cuáles son las reales
y con base en ello ir estableciendo un plan o una estrategia para trabajar el aspecto mental de un deportista. Aquí pueden surgir un montón de preguntas, ¿no? Cuando uno piensa, bueno, ok, quiero que el deportista mentalmente llegue a una competencia con un nivel de fortaleza mental amplio, que llegue fuerte mentalmente. ¿Qué es lo que tiene que hacer un deportista para poder llegar a ese punto? Y este es el ABC práctico que no nos dicen, que incluso nos quedamos nada más en las teorías a la hora de tener exposiciones en psicología. Voy a ponerles un ejemplo. ¿Quién de ustedes practica deporte en activo en este momento todavía? Además de que están estudiando, que compiten. Alguien Pueden dígame yo. a las manitas, ahí están las herramientas de reacciones. Ok, a ver, Sebastián, ¿qué deporte practicas, Sebastián? Yo practico CrossFit. Ok, CrossFit, ¿compites? Sí. Ok, Sebastián, ¿cuántas horas Sí. a la semana entrenas tu cuerpo? Ahí son más o menos como a la semana. ¿Cuántas? 10 o 12 horas a la semana. Ok, 10 o 12 horas a la semana. Ahora, dime de qué forma entrenas tu cuerpo. Dime cosas generales, muy generales. ¿De qué forma entrenas tu cuerpo en la semana? Pues va a depender del ciclo en el que esté. Por ejemplo, cuando no es un ciclo para competición, pues las cargas obviamente pues no son tan altas. Tal vez sí llego a hacer un bloque de fuerza que llegue más 85 y ya cuando me aproximo a competición ya son, ese 80-85 ya lo debo de mover como si estuviera jugando, Ok, porque entonces al tú, momento de que yo llego a la competición, sí, ajá, no, sigue. al momento de que ya llego a la competición, pues sé que los demás atletas están haciendo lo mismo Ok, y incluso hasta son más fuertes y más rápido que uno mismo. entonces quiere decir que tú entrenas durante la semana, la forma en cómo entrenas tu cuerpo es con ejercicios, con medios que desarrollan tu fuerza, tu velocidad, tu resistencia, que mejoran tus capacidades físicas, ¿no? Entonces, Sí, segunda pregunta para ti, Sebastián, es, ¿cuántas horas a la semana entrenas tu mente? ¿Y de qué forma? Preguntas difíciles. ¿Cuántas híjole, veces a la semana? ahí sí es un poco complicado. Se vale decir Realmente ninguna o no sé o no tengo yo claro creo o creo. yo creo que ¿Ok? ninguna a la semana y eso luego lo veo muy reflejado en que de cierta manera pues me deprimo dentro del entrenamiento, ¿no? Es ese punto en el que dices, híjole, pues ya no puedo, ya siento como que ya no estoy avanzando y te empiezas a atacar de ideas y empiezas a pensar las cosas de más. Ujú. Y es que me estoy metiendo en estas honduras y en esto vamos a abundar porque de repente que yo les diga, bueno, pues mira, la forma en cómo se evalúa y la forma en cómo se le da dirección a la preparación psicológica, en la teoría es esto. Y como les decía yo, la evaluación inicial y después intermedia y hay que estar pendientes de cuál es el estado de ánimo del deportista y cómo trabajarlo, etcétera, etcétera, de formas genéricas, generales. Vamos a tratar de ir un poco al grano, un poco al punto, un poco a las herramientas que se aplican en cancha, que se aplican en el terreno, que le van dando cuerpo a un proceso de entrenamiento mental, a un proceso de preparación psicológica. Por eso le preguntaba a Sebastián y le decía, ¿de qué forma entrenas tu mente? Porque esta es una forma muy sencilla de hacer entender a los deportistas, a los entrenadores, esta perspectiva psicológica. La mente se tiene que entrenar a la par que se entrena el cuerpo, ¿no? Y entender que el cerebro en ese sentido termina siendo como un músculo más, aunque es un tipo de consistencia diferente, pero entenderlo de esta manera metafórica, por llamarlo así, la mente termina siendo como un músculo más que si no se trabaja y si no se entrena a la par que se van desarrollando las otras habilidades, terminamos siendo atletas incompletos. Esto ha tardado muchos años hacerlo entender en el deporte de alto rendimiento. Imagínense en el deporte amateur y más abajo,
es difícil, aunque se va ganando un poco de terreno, todavía es muy complicado hacerle entender a los deportistas que la preparación psicológica, que el desarrollo de habilidades emocionales es un deber ser de cualquier deportista que busca sentirse integral y completo. Todavía hay el issue para muchos que el psicólogo es para los que están locos, que no va a servir de nada, y desafortunadamente todavía hay mucha gente que no sabe, no está muy especializada en el terreno deportivo y se mete en terrenos que no le corresponden a trabajar con la mente de los deportistas y pues riegan el tepache, ¿no? De repente hay más descrédito para el área porque pues es como que este cuate nomás vende espejitos, ¿no? Entonces, hablemos de esto que le da sentido a un deportista integral, que es tener preparación táctica, técnica, física, teórica y evidentemente la preparación psicológica. Y hablar de preparación psicológica, este es un término que me gusta usar mucho, que ya se los mencionaba, el tema de entrenar tu mente o hacer entrenamiento mental. De repente, incluso en la experiencia personal, ha sido mucho más vendible a los deportistas la idea del entrenamiento mental que un programa de psicología del deporte, ¿no? Llámalo cultura, no lo sé, pero sí que ha sido como que histórico ese tema, ¿no? Entonces, aprovechando el conocimiento que pueden tener ustedes, ¿alguien de ustedes considera que sabe y puede responder la misma pregunta que le hice a Sebastián diciendo, ¿cómo entrenas tu mente durante la semana? ¿Cuántas horas a la semana entrenas tu mente y de qué forma? ¿Alguien podría responder esa pregunta? Yo, profe. Andrés, Andrés. venga. Pues ¿Cómo no sé haces? si sea, si sea psicología del deporte, pero, por ejemplo, cuando se termina una semana, pues sí le hablo a mi profe y le platico cómo me sentí, y así. Ok. Y yo creo que tener esa comunicación como que sí te motiva para pues seguir entrenando, porque pues si estás entrenando y el entrenador no sabe que existes, pues hay como que mucha desmotivación. Uh-huh. Ok, muy bien. ¿Alguien más que pueda decir, pues yo entreno mi mente de esta manera o eso creo? Yo, Eduardo León. Venga, Eduardo. Pues yo creo que tiene que ver también con la lectura. Ok. Me enfoco pues en leer, no sé, tal vez un capítulo de algún libro por las noches y Uh-huh. también hago ¿cómo se llaman estos de los numeritos? Se me fue su nombre ahorita. ¿Crucigramas? No, de los números, sudokus. Ajá, Sudokus, exacto. sí, ese es el de las letras. Ajá, Sí, sudokus. ajá, yo creo que ¿qué será? Unas 3 horas a la semana, tal vez. Ya Ok, en total. Ujú. ok. Bien, voy a compartir la pantalla y les voy a empezar a platicar, les voy a ir platicando algunas experiencias del trabajo con algunos deportistas y algunos ejemplos de cómo trabajamos algunos de estos programas. Y ya cuando termine un poco de platicarles estas generalidades, o incluso durante, si alguien tiene alguna duda, no se agüite en la idea de interrumpirme, ¿eh? Así que déjenme, pongo esto de compartir la pantalla por acá. Voy a compartir parcialmente, entonces va a aparecer nada más el recuadrito. A ver, vamos a ver. Listo, ¿ya se ve? Sí. Ok, sí ven la imagen. Ahí en este punto, a ver, Todavía no, pero yo creo que a veces es de efecto retardado, es lo que nos hemos dado cuenta. ok. Ahora ya. Ya se ve, Es correcto. perfecto. Muy bien, entonces les platico. Estas niñas, Jimena, Paulina y Paulina, a una le decimos Pepis y a la otra le decimos Pau. Una de ellas, sí se ve mi cursor del mouse, ¿sí? Sí, sí se Esta ve. niña, Paulina Vargas, ella fue a Juegos Olímpicos de la Juventud del año antepasado. Es gimnasta, es de la Ciudad de México y se vino a San Luis a vivir.
una niña de 12 años para cumplir 13, que se viene a vivir a la Ciudad de México, digo, a la ciudad de San Luis Potosí, procedente de la Ciudad de México, se viene a vivir acá con el sueño de ser gimnasta mundialista y olímpica, sus papás metidos completamente en el proyecto, le compran la idea de entrenamiento a la entrenadora que estaba aquí en activo en ese momento, y los papás pues tienen su vida y sus cosas en la Ciudad de México y la dejan aquí. Entonces imagínense una niña de 12 años que se viene a vivir sola a San Luis Potosí. Y digo sola literalmente porque ahí les va la historia y estas son las cosas reales que empiezan a suceder, ¿no? Y que están detrás de los logros que uno no se da cuenta. Esta niña fue a Juegos Olímpicos de la Juventud. Le fue muy bien a la chamaca, la verdad es que hizo un gran papel para el país y sigue siendo muy buena. En el proceso tuvo que enfrentar una fractura de codo causada por un estrés muy fuerte en el proceso de preparación hacia los Juegos Olímpicos Junior. Pero imagínense a la niña, le rentaron un departamento enfrente del departamento de la entrenadora. Entonces la niña de 12 para cumplir 13 años, 12 años y medio, viviendo sola en un departamento sin sus papás. Y la entrenadora viviendo en el departamento de enfrente, porque los papás no quisieron que viviera con la entrenadora. Entonces, y así vivir todos los días, desde los 12 años. Imagínense ustedes las alteraciones emocionales y en la formación de su personalidad y todas las cosas que me quieran poner sobre la mesa, cuando pones a una niña de esta edad, así, con estas condiciones, a vivir sola y entrenar 8 horas al día, y a sufrir un nivel de exigencia superlativo, ¿no? Superlativo, porque ahí sí yo tenía de repente algunos encuentros con la entrenadora en las que desde la perspectiva psicológica se molestaba un poco cuando tenía reuniones con los padres de familia y les decía, el alto rendimiento no es saludable. Y todos así como que, Como que, o sea, ¿estás para apoyar o para tirar piedras? Y yo le decía, pues es que hay que entender que desde la perspectiva psicológica, desde la perspectiva neurológica, desde la perspectiva endocrinológica, el alto rendimiento no es lo más saludable para los deportes que tienen esta iniciación temprana, como la gimnasia, que los niños empiezan tan pequeños. No es saludable y psicológicamente no lo es. Pero como decía mi maestro, un maestro de cátedra que tenía en la maestría, decía, but it's the only way. No es saludable, pero es el único camino que existe para llegar al alto rendimiento y a los logros internacionales. Entonces hay que entender que el atleta va a sufrir alteraciones físicas importantes y emocionales muy importantes durante su trayecto a convertirse en un deportista de alto nivel, un deportista olímpico o mundialista. Entonces es bien importante entender dónde está inicialmente, dónde está la psique de la niña, dónde está la psique del deportista, es decir, dónde está su mente puesta, cómo está su nivel de comprensión, su nivel de asimilación de conceptos, su habilidad para aprendizaje, cosas generales que terminan siendo como utilizadas por la psicología del deporte, ¿no? Entonces vamos a evaluar el nivel de inteligencia, vamos a evaluar, existen un chorrísimo de test para evaluar cualquier cosa. Les decía yo, la brecha que seguimos teniendo es que, por ejemplo, para evaluar la inteligencia en los niños, seguimos usando un test que tiene más de 40 años de haberse creado, ¿no? Entonces, y con ese test que fue diseñado para otro pueblo, para otro tipo de niño, para otro tipo de educación, para otro tipo de alimentación, piloteado y validado en otro lugar del mundo, con ese test nosotros nos validamos desde hace más de 40 años. Y bueno, y así es la realidad que tenemos. Entonces, de aquí emana algo que para mí en la psicología del deporte termina siendo clave en el control, la evaluación y la dirección del entrenamiento psicológico, que es la entrevista inicial y el proceso de encuentros que tienes con el deportista. Una de las cosas que tienen en común muchos de los deportistas aquí en México es que la atención psicológica que reciben es muy deficiente. Y no porque el psicólogo del deporte sea muy malo o no, no porque resulta que a un psicólogo del deporte que trabaje en CONADE o que esté en algún instituto, le asignan por un salario así, le asignan 35,000 deportistas, ¿no? O sea, es una exageración, pues, pero es un decir. Le asignan 200,000 deportistas y el psicólogo se da la oportunidad o tiene el chance de ver a uno cada mes.
Entonces, no hay manera de que puedas trabajar de la mano en un proyecto serio para tener alto rendimiento y buenos resultados emocional y psicológicamente hablando, cuando ves a tu psicólogo y no se sabe ni tu nombre, porque atiende a 300,000 deportistas y los ve una vez cada 50 años, ¿no? Entonces, eso empieza a determinar mucho de los alcances que va a tener. Aquí es donde la entrevista y el proceso de interacción diaria o de interacción frecuente del psicólogo del deporte con los deportistas termina siendo más importante, más determinante que los resultados que te puedan dar los test y las evaluaciones. Se dice que los test y las evaluaciones en la psicología tienen el objetivo de ser un complemento para la entrevista psicológica o para el proceso de interacción psicológico donde el psicólogo del deporte pone en juego todas sus habilidades de interacción, todas sus habilidades de inteligencia emocional, de comunicación, las pone en juego para poder interpretar, leer, calibrar, diagnosticar al deportista y que el test termina siendo un refuerzo de la evaluación que ya se hizo de manera presencial en una intervención directa, más allá del test. El problema es que a veces como que nos impresionamos más con el test y con ver los numeritos y todo, pero hoy en día entendemos que no se le puede dar tanta validez a test que no están actualizados, validados, hechos y diseñados para la realidad en la que está el deportista mexicano y en la edad que tiene. Entonces, aquí fue muy importante en el caso, por ejemplo, de Pau, de las dos Paulinas, este proceso de entrevista diario, donde en un punto inicial evaluar su nivel de autosatisfacción, que esto es una herramienta que también se usa mucho en los programas de coaching, que es la famosa rueda de la vida o la famosa rueda del rendimiento mental o la famosa rueda del rendimiento físico, donde el deportista hace una introspección importante y una autoevaluación de su estado emocional, de su estado físico, de su estado psicológico, de la mano con el psicólogo que le ayuda a entender en qué punto se encuentra y que nosotros empezamos a entender y a interpretar cuál es su situación real. Y luego el test nos ayuda a todavía validar o reforzar información que ya obtuvimos en la entrevista o en la interacción en las sesiones cotidianas. A Paula veía 2 veces por semana y apenas si sentíamos que era como suficiente, ¿no? Evidentemente esto era patrocinado por su familia. Aquí no hay inversión de otro tipo, ¿no? No, esta es la realidad en la que vivimos. Entonces, la inversión era de la familia, invertían en los programas, en el entrenamiento, en que la niña estuviera viviendo acá. Poco a poco empezó ahí que conseguía una beca, que conseguía otra cosa, pero la realidad es que apenas iba, ¿no? Gracias a la inversión de la familia es que podían ir para arriba. Y resulta que el haber trabajado desde el inicio de forma consistente un programa de trabajo psicológico le permitió llegar a un punto donde se fractura el codo por exceso de carga, se lo fracturó calentando antes de un salto de caballo, y poder manejar eso a nivel emocional, cuando ya estás cerca de tus competencias importantes, requiere un nivel de fortaleza mental importante. Cualidades y capacidades que se desarrollan en el deportista, que va fortaleciendo su mente, que tiene que ver con el autocontrol, con la capacidad de regular sus emociones, la resiliencia, la perseverancia, la disciplina y la autodisciplina, que son factores claves en este momento. Ahorita les voy a platicar más adelante el caso de Briseida, por ejemplo, de una chica de taekwondo con la que trabajo, como el tema de la resiliencia ha sido clave. Entonces, este es el caso de Pau Vargas, donde el llevar un control claro de su trabajo psicológico era todos los días, me refiero todos los días a las sesiones que teníamos. En cada sesión que teníamos, sentarnos a hablar desde el inicio. ¿Cómo te sientes el día de hoy? ¿De qué manera estás reconociendo tus emociones y tus pensamientos? ¿Cómo enseñas al deportista a diferenciar entre qué es una emoción y qué es un pensamiento? Y empezar a ser consciente de qué creencias y qué pensamientos tiene acerca de sí misma, acerca de la victoria y acerca de la derrota. La mayoría de los deportistas generan presión, vamos a ponerlo así, innecesaria, este estrés negativo que en psicología le llaman el distrés. Este nivel de estrés que generan o de distrés que generan los deportistas tiene mucho que ver por la historia que se cuentan acerca de lo que viene en el futuro. Entonces,
el deportista se empieza a contar una historia y le da terror o no en función del significado que tiene para el propio deportista el concepto de ganar o el concepto de perder, lo que significa la victoria o lo que significa la derrota. Eso le da mucho peso a la mente del deportista, ¿no? O el deportista le da mucho peso a esos procesos. ¿Hasta aquí no los estoy confundiendo? No, 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 para nada, Alfredo. Mira, yo coincido mucho contigo en que nos falta mucha investigación. Se nos vino a la mente, digo, como todo esto es multidisciplina, nos comentaba una nutrióloga que, por ejemplo, no tenemos parámetros para saber cuál es el porcentaje de grasa ideal en un niño de 8 años. Así No es, lo sabemos porque no hecho estas investigaciones. así es. Ahora, contextualizándolo a la parte del fútbol, bueno, pues aquí tú seguramente has escuchado hablar del Chucky Lozano, ¿no? Que está teniendo Sí, éxito en Europa. sí. Y él, igual que otras generaciones, llegaron aquí a Pachuca a desarrollarse desde los 10 años y en condiciones, pues, de alguna manera parecidas a la de la niña que nos describes, ¿no? Que sus papás viven en otra ciudad y vienen acá a desarrollarse. Entonces, depende de muchos factores que lleguen a primera división y cosas más altas. Son varios factores, pero sí, 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 hay niños que de repente a la universidad llegaban con la ropa sucia, porque cuando vivían solos, pues sí, de alguna manera a temprana edad sus papás no estaban ahí para ellos. Otros que con tanta libertad, pues sí se desviaban porque no estaban ahí supervisados, no todos vivían dentro de las instalaciones del alto rendimiento, donde tienen sus dormitorios. Entonces yo creo que desde ahí también en la parte del psicólogo, pues, se pueden hacer muchas sugerencias para que estos factores distractores, obstáculos que se presentan desde la parte psicológica, puedan manejarse y sea un factor menos para que ellos logren llegar. Sí, ahí les va otro, en esta misma fotografía les pone a la otra niña que se llama Paulina Campos, conocida como Pepis Campos. Ella es también de selección nacional, ella fue al último mundial de gimnasia. En el caso de ella, por ejemplo, a mí me llaman para empezar a trabajar con ella porque estaba en un proceso de frustración que la tenía fallando todo, 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 todo. Y hasta que entró en un momento de shock porque nada le salía bien y ya estaba de por medio su estabilidad emocional y sus relaciones personales y ya estaba demasiado sintiendo un daño psicológico muy importante para la edad que tenía, que eran 13 años también, 12 años. Eh, Hasta en ese momento se pensó en la intervención psicológica, hasta ese momento se pensó en la idea de que que la niña podía tener apoyo psicológico para el desarrollo de su programa. Es una realidad que existe en los deportistas. Para ustedes yo les preguntaba, a los que hacen deporte, muchos de ustedes, hasta que no se convierte en un problema, y lo van a ver a lo largo de su vida, que si el entrenador no tiene cultura acerca de las intervenciones psicológicas, de lo que es la psicología del deporte y todos los beneficios que aporta y cómo puede intervenirse y a partir de qué edades, etcétera, el entrenador es el primer obstáculo para que el deportista pueda iniciar un programa de psicología del deporte o de entrenamiento mental, porque el mismo entrenador piensa que no es necesario, piensa que no tiene sentido, que tiene que ser así. Y el entrenador, como se dice y se enseña cuando el entrenador se preparó, se enseña un poco de todo, ¿no? Se le da un poco de todo. De repente hay entrenadores que se meten en un tema un poco de soberbia y de falta de humildad diciendo, no, no es necesario, yo lo puedo manejar, ¿no? Con las herramientas que yo tengo, yo lo voy a trabajar con ella. Yo no necesito que nadie se meta con psicólogos. Hay entrenadores que son muy tóxicos y que les gusta tener el control absoluto de sus deportistas y se enaltece su ego en sentir un control importante sobre ellos. Y entonces llega el chico y lo están viendo que le está batallando y el entrenador arcaicamente
porque vio 2 películas en la televisión de cómo el entrenador, el coach Carter, se puso a entrenar con sus chamacos y cómo corría uno de la cancha y les decía, ahora nadie va a jugar hasta que no suban calificaciones. Y se copian las metodologías del coach Carter y de la película que tú quieras, y piensan que eso es la forma de trabajar psicológicamente con los deportistas. Entonces, cuando llega la posibilidad, o más bien ni siquiera llega la posibilidad, el deportista lo necesita, los equipos lo están necesitando, el equipo de fútbol, de básquetbol lo está necesitando, pero el entrenador no anda. Les platico un caso aquí, cuando yo vivo en San Luis Potosí, aunque soy de la Ciudad de México. Me encuentro con el entrenador de fútbol del Atlético San Luis. Le estoy hablando de esto fue en el primer año en que el equipo ascendió. Y me siento con el entrenador a platicar y le digo, ¿de qué forma estás trabajando la parte psicológica con tus chamacos? Y me dijo, yo lo trabajo. Y le dije, oye, ¿y no te gustaría que viéramos alguna alternativa para el equipo, ya que no lo estás trabajando con nadie, con ningún profesional? Y yo llegué a esa entrevista con él porque el dueño del equipo, cuando tuve el dueño del equipo no eran españoles, es decir, antes de que fuera Atlético de San Luis, me conectó con él para que nos pusiéramos de acuerdo y entonces el entrenador dijo, no, yo no me voy a arriesgar a hacer ninguna cosa diferente de la que yo siempre he hecho con mis equipos, eso yo lo hago. Y pues el hecho fue que el equipo pues le fue muy mal, muy, muy mal. Y eso fue ¿por qué? Porque al entrenador no se le dio la gana romper sus paradigmas antiguos y abrirse a la posibilidad y a la necesidad y a la idea de que los deportistas necesitan desarrollar su mentalidad a la par que van desarrollando sus músculos. Entonces, es importante entender que el trabajo psicológico necesita incluirse y necesita tener un programa bien elaborado y bien desarrollado. Un ejemplo, otro, era portero de aquí del San Luis, el Conejo Pérez, ¿no? Yo sé que lo conocen bien. Acá en Pachuca también estuvo. Sí, yo lo sé. Por eso digo que sé que lo conocen bien. La bronca del Conejo Pérez estuvimos en un programa de trabajo psicológico con él, porque su nivel de frustración era alto porque sus compañeros no querían mejorar. Porque llegaban unos con aliento alcohólico a los entrenamientos, otros llegaban a almorzar 10 minutos antes de empezar el entrenamiento porque nadie se esforzaba. La resultante fue que el Conejo salió del equipo y el equipo descendió a la entonces primera A. Y aquí el nivel de frustración que se generó fue porque no era capaz de sobrellevar esta frustración que le generaba que los compañeros del equipo no estaban dando su 100% o no tenían una vida deportiva ejemplar, como evidentemente el Conejo estaba acostumbrado y por algo tanta longevidad en el deporte y tan buenos resultados, ¿no? Por un nivel diferente de mentalidad. Ahora, este es un ejemplo interesante porque el caso del Conejo Pérez no es una persona que haya trabajado con un psicólogo del deporte toda su carrera. Lo que pasa es que él tenía una educación que le permitió acceder a un nivel de mentalidad diferente. Y no porque tuviera un nivel socioeconómico alto, no, por la educación directamente de sus padres y de su familia que le permitió tener los recursos emocionales y psicológicos para no desperdiciar su dinero y su carrera. En un tiempo fui director de deportes en el TEC de Monterrey y se acercó conmigo una persona que yo no conocía a pedirme trabajo como entrenador y era entrenador de fútbol. Pero no, él era jugador en activo y quería empezar a ser entrenador de fútbol, pero todavía estaba en primera división. Entonces le dije, ¿cómo es posible que quieras trabajo de entrenador? ¿Cuánto ganas en primera división? Pues gano 130,000 pesos mensuales. Ok, dije, bueno, pues hay días en los que yo no lo gano, ¿no? Y el problema de este deportista es que estoy lesionado, tengo 33 años, ya se va el entrenador, yo no entro en planes del otro entrenador, no tengo carrera, no estudié, todo el dinero que tuve me lo gasté y ahora, básicamente, de tener todo, ahora voy a necesitar encontrar empleo. Punto. Esto es un tema que también se trabaja en la psicología del deporte. ¿Qué hacen los deportistas profesionales en el caso del profesional? ¿Qué hacen los deportistas profesionales con su dinero, con sus bienes? ¿Cómo se preparan para el futuro? ¿Qué idea tienen acerca del fútbol profesional? ¿Cómo cuidan su salud? ¿Qué hacen? ¿Cómo trabajan su mentalidad? ¿No?
Entonces, estoy dándoles como otras perspectivas que también se incluyen dentro del establecimiento de la dirección del trabajo psicológico. Ahí va, les pongo otro caso. Paige McPherson, ella es actualmente pues ya olímpica, ya es con Juegos Olímpicos que si se hace, estaría yendo a sus cuartos Juegos Olímpicos, me parece. Es medallista de los Juegos Olímpicos pasados y el trabajo psicológico que hacemos con ella ya estaba establecido, ya había ella trabajado previamente y básicamente está direccionado y determinado por la evaluación inicial y por las entrevistas que se van haciendo. A pesar de que hicimos un par de test con ella, nunca fueron tan valiosos, por eso se los decía al principio, como las entrevistas que hemos tenido y las sesiones que hemos tenido en donde te hablan de sus emociones, de sus sentimientos y donde empiezas a enseñar a los deportistas a que gestionen sus emociones. ¿Cómo se entrena la mente? Dándole claridad en un inicio. Si no eres consciente de tus emociones y de tus pensamientos, no los puedes controlar. Y esto es un principio que estableció Daniel Goleman en un libro que se llama La inteligencia emocional y que previamente ya se había trabajado un poco acerca de lo que significa autoconciencia. Darte cuenta de lo que piensas y diferenciarlo de lo que sientes, de lo que haces y de lo que dices. Lograr esto en un deportista. Acabo apenas ayer estaba trabajando con una gimnasta que está recién retirada y que está en un nivel de frustración extrema porque de tener una vida hecha y completa y objetivos claros y todo, ahora ya no tiene deporte, no tiene escuela porque estamos en pandemia y de repente no tiene objetivos por los cuales trabajar. Y alguien que ha trabajado durante 15, 17 años de su vida con objetivos claros y bajo presión todo el tiempo, de repente no le des nada y es un nivel de estrés impresionante, ¿no? Y esto también se necesita evaluar, se necesita poner en perspectiva y decir hacia dónde quieres ir y qué quieres lograr. Porque ella llega diciendo a la sesión, llega diciendo, estoy súper estresada porque siento que el tiempo se me viene encima y necesito tener ya claro un objetivo sobre el cual trabajar para poder sentirme bien. Si yo me engancho con eso, yo le doy esa dirección a su preparación psicológica. Pero bueno, apoyado un poco con el test y con el conocimiento, lo que trabajé con ella fue de qué manera y en qué momento te compraste la idea de que necesitas ser buena en algo para ser querida y aceptada por los demás. Porque llevas toda la vida haciéndolo y entonces ahora no lo haces y el problema no es que necesites tenerlo. El problema es por qué crees que lo necesitas. Y entonces ella termina diciendo, sí, porque creo que si no hago algo en lo que soy buena, si no estoy siendo buena en algo, no sirvo para nada. Y si no sirvo para nada, pues porque nadie me quiere, pierdo mi valor como ser humano. Y esto es algo que se pone en perspectiva en un programa de trabajo psicológico, ¿no? Otro ejemplo, Rommel Pacheco, clavadista, igual. Empezamos a trabajar y el problema, él llega muy claramente y me dice, lo que necesito es mi mejor rendimiento porque quiero calificar a mis últimos Juegos Olímpicos para retirarme. Y curiosamente, ¿verdad? No le digan a nadie. No, pues le tengo miedo a los clavados. ¿Cómo que le tengo miedo? Sí, hay un clavado en específico que me da miedo caer en el agua de espaldas. Pues ¿cuántas veces has caído de espaldas en el agua? Un montón, pero me sigue dando miedo. Entonces necesitamos trabajar sobre algo muy específico que el deportista requiere en ese punto, ¿no? Igual, hay que establecer objetivos claros y dirección adecuada con esta interacción cotidiana donde el deportista se puede ir autoevaluando y puede ir viendo resultados. Durante el programa, elaboramos un programa. A ver, déjenme se los pongo aquí primero. Bueno, esta niña de acá abajo se llama Adriana Jiménez, es clavadista de altura, hace clavados de más de 25 metros de altura. Y el principal tema, la principal dirección que tuvo su preparación psicológica fue el manejo del miedo y el nivel de concentración, que es una disciplina en que si te desconcentras tantitito, tu vida está en riesgo, ¿no? Y tu nivel de tolerancia tiene que ser altísimo y tienes que aprender a trabajar con el miedo. Esto igual, el conocimiento de la actividad,
la necesidad que tiene esa actividad y el perfil psicológico del deportista nos permiten ir estableciendo cuál es la ruta que vamos a trabajar. Briseida Acosta, taekwondo, su nivel de presión diferente, está en la misma categoría que María Espinosa, 3 veces olímpica, y parece que alguien en las altas esferas quiere lograr que María Espinosa vaya a sus 4º Juegos Olímpicos y tenga la oportunidad de ganar 4ª medalla olímpica y convertirse en un ícono del taekwondo en el mundo. Con un pequeño problema, Briseida está en la misma categoría y Briseida es como estrella emergente, ¿no? Tiene que manejar la presión de una forma diferente, de una manera diferente, tiene que ser capaz de trabajar además con la presión que ejercen los de pantalón largo para poder enfrentarse a sus compromisos cotidianos, ¿no? Además del dolor y las lesiones que se producen muy frecuentemente. Entonces, en el caso de Briseida es un caso bastante especial en este momento porque ya le ha ganado 3 veces a María en clasificación a Juegos Panamericanos, ganó el preolímpico, le ganó el derecho a ir al preolímpico también, etcétera, etcétera, y de todos modos le están pidiendo que vuelva a pelear con ella para ganar pase a Juegos Olímpicos, aunque ella ya ganó el preolímpico, ya le ganó el pase a Juegos Panamericanos, etcétera. Y de repente viene este nivel de pandemia, y con este nivel de pandemia o con esta pandemia que se viene y separan los calendarios y todo, el nivel de estrés y ansiedad que se produce en la mente de los deportistas, como en muchos de ustedes, es altísimo. Y claro que se tienen que hacer evaluaciones constantes para saber y darnos cuenta si vamos por buen camino o si se necesita ir hacia otro lado. Y esto, repito, el recurso más valioso no es el test psicológico, el recurso más valioso es la preparación del profesional en psicología del deporte en interacción con el deportista para que sea capaz de detectar mediante una intervención eficiente cuáles son las necesidades que tiene el deportista y darle el espacio que requiere. Hemos enseñado a los deportistas a que controlen su respiración, por ejemplo. Esta es la Selección Nacional de Porristas. En el 2015 y 2016 tuve la oportunidad de ser pionero en hacer un programa de preparación psicológica para ellos y nos tocó ser campeones del mundo en el 2015 y en el 2016 en Orlando, en Orlando, Florida. La primera vez, no es cierto, las 2 veces fui, fíjense, para que se den todavía más idea de lo que hablamos del aspecto psicológico. Estamos hablando de hace 6 años. Las 2 veces que fui con el equipo nacional, fui con un gafet que decía utilero, porque el presidente de la federación estaba en contra de que hubiera un psicólogo del deporte o alguien trabajando el aspecto psicológico con los equipos, porque él no creía en ese tipo de trabajo. Entonces, como él no creía en ese tipo de trabajo y ya llevaba como 20 años al frente de la federación, pues no va. Pero resulta que el entrenador sí estaba de acuerdo con el hecho de que, o sea, y necesitaba y reconocía que necesitaba el trabajo psicológico con el equipo. Y pues me subí al barco, pero nunca me dijo que el presidente no quería. Hasta que ya estábamos a punto de salir en el viaje y estaban las acreditaciones, me dan mi acreditación que decía utilero. Y yo, ¿y esta? Es que si no, no vas. Y ya me explica todo y me dice, y si te ve el presidente de la federación, pues tú eres utilero. Porque de otra forma nos metemos todos en broncas. Imagínense hasta dónde llegamos con este tema de la ignorancia respecto a la preparación psicológica en los deportistas. Y además terminó siendo el factor clave el que los chicos tuvieran una mentalidad fuerte para poder enfrentarse los 2 años seguidos y logran ser bicampeones. Y además se rompió un issue, porque es parte de la mentalidad de las personas. Cuando creemos que no podemos, no podemos. Entonces, cuando logramos ser campeones mundiales, al año siguiente, el femenil que no había logrado el año anterior porque no lograron romper esa barrera de limitación, al año siguiente se reformó el equipo de mujeres porque se ganó en mixto. Y al año siguiente se reformó el equipo de mujeres con niñas nuevas que vieron ganar a los otros y dijeron, si ellos pueden, yo también. Y ejemplos como eso en el deporte hay un montón de marcas mundiales y olímpicas que no se rompen durante 6 eventos, durante 15 años, 20 años, y cuando llega alguien y los rompe, parece que como en cascadita en los siguientes 3, 4 años se rompen una y otra vez, porque se rompe esta barrera de lo imposible. Esto
Si tienes la formación y el carácter de tu casa, qué bueno, lo vas a lograr y serás un deportista con cierto nivel de fortaleza mental. Pero esto no es lo ideal. Lo ideal no es que sean garbanzos de a libra que logran tener una mentalidad fuerte. Voy a poner otro ejemplo, espero no se moleste el Paco, pero el Paco ni vino hoy, así que el caso de Rafael Nadal. El caso de Rafael Nadal es un chico que tiene un chorro de fortaleza mental. Está muy cañón a su fuerza mental. Y el tío vende y hace su agosto porque él formó a Rafael Nadal, ¿no? Porque él dice, yo lo formé. Y entonces todos los que no conocen o que no saben mucho, se compran esa idea y le compran sus cursos y lo invitan a 50,000 lugares porque él era el entrenador de Rafael Nadal. Vamos a ponerlo desde otra perspectiva. ¿A cuántos atletas más ha formado el tío Tony, además de Rafa Nadal? ¿A cuántos ha ayudado? ¿Cuántos más están puestos ahí? Es que no es él, era Rafa. Fue la combinación perfecta en ese momento que dio resultado. Entonces, el hecho de que haya un deportista que tiene fortaleza mental no significa que no necesite o que no va a necesitar en algún punto trabajar la parte psicológica. Y el hecho de que veas que hay deportistas que lo logran sin ningún psicólogo no significa que tú no lo necesitas o que todos los demás no lo necesiten. Este es lo que da el trabajo consistente, decir, bueno, ok, uno que otro de repente lo logra, pues porque tuvo los tamaños, la mentalidad para llegar. Lo ideal es que haya un proceso claro y bien establecido que vaya desarrollando estas habilidades psicológicas desde pequeños hasta que llegan. Cuando vivía en España, nos invitaron a dar un curso, justamente al Paco y a mí nos invitaron a dar un curso y fuimos al Reino Unido a dar un curso y fuimos a un como festival olímpico, donde en este festival olímpico les decían, a los chicos tenían un taller de radio y televisión, las futuras promesas del 2012, este era el 2007. Tenían un taller de radio y televisión y todos decíamos, ¿para qué un taller de radio y televisión? Para que sepan responder en los medios de comunicación cuando estén en el top. O sea, el mensaje que le están dando a los chicos desde antes es que ahí vas a estar, vas a llegar y vas a ser famoso porque vas a ser bueno y tienes que saber contestarle a los medios de comunicación porque vas a estar ahí. No es a ver si lo logras, ¿no? Y esto tiene un mensaje en la psique del deportista que le hace creer que ahí va a estar. Un tema de expectativa. Lo pueden buscar ahí ustedes de repente cuando tengan un tiempecito, se llama el efecto Pigmalión. Y entonces este tema de la expectativa genera resultados mejores. Entonces, esto pasó con los equipos. El mixto fuimos campeones mundiales en el 2015 y al siguiente año el femenil se trepó también a ser campeón mundial y aparte bicampeonó el equipo mixto. Y ya, desde entonces no hemos vuelto a tener ya han pasado pues 5 años más y no hemos podido lograr otra cosa. Bueno, yo dejé de trabajar con el equipo, fue mi debut y despedida ese bicampeonato, porque para la invitación del tercer año, pues seguía sin reconocerse mi trabajo, o seguía diciéndose, no, pues si vienes como utilero. Dije, no, pues ya demostré que el trabajo psicológico puede ser factor, pues creo que por lo menos podría reconocerse. Y bueno, enseñamos a los deportistas a controlar su respiración en los momentos más críticos de las competencias. Ahí, como ven en la escena, les enseñamos cómo manejar la respiración diafragmática, cómo hacer técnicas y estrategias de control de respiración, de oxigenación del cerebro y técnicas que te permitan relajarte emocionalmente. Les enseñamos a darse salario emocional. El salario emocional es una asignatura pendiente para los entrenadores. Los entrenadores no se tiene mucha formación acerca de cómo entregar retroalimentación a los deportistas. Pues, ojalá que ustedes la tengan en el proceso de su formación y si no, por ahí exíjansela a los profesores, ¿no? Cómo hacer feedback, cómo dar retroalimentación adecuada, asertiva a los deportistas. Eso el entrenador, de acuerdo a su personalidad, le pone una cajeteada o lo ignora o no se lo reconoce. A ver, es el clásico entrenador que le dice, hazlo. ¿Se acuerdan de ese video del Tuca diciéndole a los jugadores cómo se tira la portería? Sí. Claro. ¡Cagajo! ¡Cagajo! Se hace así, se hizo súper viral, ¿ah? O sea, tenemos un entrenador que
reprueba la asignatura de dar retroalimentación a sus jugadores, ¿no? Tendrá otras cualidades, todo, como todos los entrenadores, ¿no? Que tienen lo suyo y lo propio. Pero esa parte de dar retroalimentación es una asignatura pendiente para muchos deportistas. Y a tal grado que tratan a todos igual porque no saben dar una retroalimentación diferenciada. Entonces, como no saben dar retroalimentación diferenciada, pues a todos los tratan igual, con el mismo tipo de palabras, el mismo tipo de cosas. Entonces, a Pepe le levanta el ánimo, pero a Juan no. A Lupita la hace sentir basura y a la otra la hace sentir retada a mejorar, ¿no? Y entonces el entrenador cae en esta falta de estilo o en este problema de estilo de liderazgo autocrático, donde termina diciendo, pues si quieren, yo soy el entrenador y aquí se friegan todos y hacen lo que yo digo y como yo digo. Y establecen un reinado, ¿no? Una monarquía alrededor de su figura como entrenador, creyendo que esa es la fórmula para lograr resultados, ¿no? Entonces, este tema de la retroalimentación es un tema clave. Nosotros les enseñamos a los jugadores y a los deportistas a desarrollar estas habilidades de interacción social que les permitan construir más fácilmente sus equipos de competencia. Les enseñamos a controlar su nivel de estrés, a visualizar, a implementar estrategias de psicología del deporte como tal, ¿no? Visualizar momentos de mindfulness, momentos de meditación profunda, de autorreflexión, que les permitan crecer como seres humanos, pero además que les permita enfocarse en el momento que están viviendo. Esa imagen que están viendo ahí ustedes, ven a un grupo de chicos, estábamos en una concentración en Morelos, y estos chicos están haciendo una visualización como una técnica de imaginería, donde están acostados y están visualizando que su cuerpo se va llenando como de luz, como si estuvieran llenos de LEDs, y empiezan a visualizar cierto nivel de luz que va recorriendo su cuerpo, y los voy haciendo que contraigan y relajen los músculos, y les hago ejercicios para que vayan imaginando energía que pasa por su cuerpo. Y no es que esté ocurriendo, ¿no? Como si fuera esotérico el tema, es más bien que en el proceso el deportista tiene su mente completamente enfocada en ese momento y en sentir su cuerpo. Y que el deportista sea capaz de enfocarse en sentir su cuerpo e ignorar todo lo demás a su alrededor, es algo que le puede representar un valor diferencial a la hora de ir a una competencia. Llegamos, por ejemplo, a una competencia donde les dije a los chicos, bueno, cuando llegamos a las finales, estábamos en una de las sesiones y les decía, mañana que van a la final no es el momento de hacer las cosas como nunca, hay que hacerlas como siempre. Pero si tú llegas con un nivel de adrenalina fuertísimo, le pasó a Luis Montes, fue el que se fracturó previo al Mundial. Sí, el Chapo, efectivamente. Mete el gol de su vida. O sea, ni él se la creía porque además venía de tropezarse y de estar como que casi que en primera A y luego lo subieron y no sé qué. Y mete el gol de su vida y a los 5 minutos, 4 minutos de haber metido el gol de su vida se fractura por una entrada innecesaria, exacerbada, sin control emocional. Tenía tanta adrenalina y tantas ganas de seguir jugando y de demostrar que estaba ahí, que hace una entrada innecesaria, mete la pierna de una forma innecesaria, se fractura y además también le friega la rodilla al otro, ¿no? ¿Por qué? Por falta de control emocional, porque llegó a la competencia fundamental a decir voy a hacerlo como nunca, voy a correr como nunca y voy a entregar lo que nunca entregué. Pues no hay manera de que te vaya bien así. No hay manera de que te vaya bien si vas a hacer algo que nunca has hecho. Entonces, cuando tú entrenas en un nivel diferente, esto es lo que se le enseña al deportista en ese proceso, esa es la dirección que va tomando el entrenamiento, ¿no? Tienes que aprender a darle un nivel diferente a tu entrenamiento desde la perspectiva psicológica, porque cuando llegue el momento de la presión, va a ser la mente la que te va a mantener en pie, va a ser el factor diferencial. Déjame ver si tengo una, miren, esta es una imagen de Adriana, la de los clavados. Momento de desconcentración, una mala caída, pero un mes después, durante el proceso, empezamos a trabajar a distancia porque estaba viajando, estrategias y técnicas de concentración y de visualización como parte del control de su entrenamiento. Y unos meses después se fue al Mundial. Déjenme ver si funciona aquí el video, a ver si lo pueden ver.
A ver. Ok. ¿Sí ven el cursor que ya está aquí arriba? Sí. Acá está la imagen de la altura a la que se va a tirar. Y está aquí. Y pues nada más tiene que hacer unas marometas y caer con los pies derechitos, porque si no, pues se rompe el cuello o la columna. Ella está lista. Nada más 20 metros. Esos fueron 24 metros. Y si ven esta foto aquí que dice, hoy entrené súper bien, mejor que ayer, profe, le mando el reporte, soy una flecha de acero. Hicimos una técnica de programación neurolingüística donde le estábamos diciendo a su cuerpo que era una flecha de acero porque estaba molida de cansada y venía recuperándose de la lesión. Luego, ya, ¿cómo sentiste las entradas? Y me pone, muchísimo mejor, ya quité por completo el error. Traía un error inconsciente a la hora de entrar al agua, de forma inconsciente se estaba encorvando un poquito por el miedo a la lesión que había pasado antes. Esta es una de las razones por las cuales yo me empecé a dedicar a estas cosas, porque cuando en mis años iniciales de profesión estaba muy metido en la fisioterapia y en la rehabilitación, y me daba cuenta que los deportistas rehabilitaban sus músculos, sus articulaciones, pero no su mente. Y pues aunque el cuerpo ya esté bien, si la mente no lo está, sigue habiendo problemas. Y bueno, esta chamaca se rehabilitó, pero estaba con ese error inconsciente. Al final lo logramos corregir haciendo algunas técnicas específicas de psicología del deporte, de programación neurolingüística, y terminó con una medalla de plata en el Mundial FINA, ¿no? Ella ha sido Premio Nacional del Deporte también y otras cosillas por ahí. Bueno, pues este es un panorama general que quería plantearles el día de hoy acerca de lo importante que es tener una adecuada evaluación inicial, hacer seguimiento adecuado y tener muy claro hacia dónde va el deportista en términos emocionales y lo importante que es que haya un profesional de esta área en los equipos multidisciplinarios que buscan tener altos resultados. Pues yo hasta aquí lo que quería compartirles el día de hoy. Creo que la verdad es que decidí no meterme más o no meterme mucho en lo técnico, en cosas que no, como tipos de test y cosas así, porque pues eso en realidad lo pueden ustedes leer en cualquier lugar y son cosas que debe conocer a profundidad el especialista. Ustedes deben saber que existe, qué tipo de test y qué tipos de evaluaciones pueden existir. Es bueno que lo conozcan, pero creo que es más útil que haya un nivel de sensibilización importante acerca de lo necesario que es el trabajo psicológico en los deportistas y que sea un trabajo profesional, ¿no? Bien realizado, ¿no? Y no que sea una persona que se tome un cursito de fin de semana y pasado mañana ya te diga que es especialista en el área, ¿no? Dudas, preguntas, aclaraciones. Muchas gracias, Alfredo. Si pudieras dejar de compartir de pantalla. Sí, ahí voy. Todos. Y pues bueno, yo les voy a proponer, a ver qué tal nos funciona, que el que quiera preguntarle a Alfredo, opciones que ahí tenemos, pongan su manita para arriba y ya sabemos qué preguntas le quieren generar. ¿Ok? Ya se levantó la primera. Adelante, Alan, Ángel y Roberto. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Hola, hola. Mi nombre es Ángel Chávez, soy de Ciencias del Deporte de 801. Okay. Tengo muy buen apellido. Chávez es de los mejores apellidos que hay. Sí, la verdad, sí. Bueno, tengo una pregunta sobre ahorita lo que estaba comentando sobre el caso de Adriana. Ajá. Hace tiempo mi compañero Alan y yo estábamos trabajando sobre las lesiones en los deportistas y cómo Ajá. influye tanto su fortaleza psicológica
en su recuperación. Habíamos Ajá. escuchado en casos, por ejemplo, de Carles Puyol, Ajá. que había tenido lesiones fuertes, de veras, y se les daba un tiempo, por ejemplo, 6 meses en una lesión, y se recuperaba antes, esto por las ganas de querer estar y de querer pues, seguir dirigiendo, por así decirlo, al equipo, ¿no? Como Ujú. capitán que era entonces. Entonces, mi pregunta es, de acuerdo a ese trabajo psicológico, ¿qué tanto influye esa fortaleza, por así decirlo, o las ganas que tienen para regresar a entrenar? A Paulina Campos le pasó en gimnasia, nos pasó que faltando un mes para Olimpiada Nacional, em, ya era tanto el dolor que tenía en los tobillos que la tuvieron que infiltrar. Entonces, cuando le infiltran ambos tobillos, le dice el médico, oye, o sea, le dijeron todo menos que después de la inyección iba a tener que parar 4 o 5 días. Y entonces ya estaba, pues a menos de un mes, eran como 3 semanas y fracción. Cuando la inyectan y después de que la inyectan, ya le dice el médico, pues tienes que parar una semana. Entonces la otra se pone loca, ¿no? La niña se pone histérica, loca, y llega conmigo a la sesión y dice, pues es que no puedo hacer, no puedo entrenar. Y yo, pues, ¿cómo que no puedes entrenar? Vente, vámonos a la sala. No, no puedo. Entonces entramos a la sala de gimnasia, la paro en el podio, en la alfombra para la rutina de piso, y estaba como que, pues, que no puedo ni moverme, vengo hasta con chanclas, ¿no? Con Crocs. Y ya cuando estamos ahí, le digo, ¿cuánto dura tu rutina de piso? Tanto, le digo, ok, entonces vamos a trabajar sobre tu rutina de piso. Ya habíamos trabajado algunas técnicas de visualización, entonces empezamos a trabajar sobre sus técnicas de visualización. La visualización tenía que ser perfecta, real y específica para que correspondiera a la información correcta del cerebro y entonces tuviera un efecto benéfico sobre las conexiones neuronales. Entonces, lo que ocurrió después de hacer un programa de visualización intensa de todos los días previo a la Olimpiada Nacional fue que fue campeona all around. Su cuerpo llegó descansado, pero su mente llegó trabajada. Entonces, está comprobado, yo lo había visto, digo, para mí fue una bendición porque yo había visto un caso como tal que a partir de un trabajo de visualización intensa y de estrategias de psicología del deporte, incluso se podía recuperar más rápido de una lesión. Vi el caso de una chica mundialista de pádel en España. Eh, y estaba como que la teoría, por decirlo así, y esa comprobación de ese caso de estudio. Y cuando me pasa con Paulina aquí en San Luis, pues dije, esta es mi oportunidad de pues, ponerlo en práctica. Y pusimos en práctica esto y nos fue súper bien. Ya hoy, te estoy hablando que de esto ya hace 5 años. 5 años después, hoy ya está más que claro y establecido que una estrategia como las técnicas de visualización, bien ejecutadas, generan nuevas conexiones neuronales y facilitan la recuperación de los tejidos en el cuerpo, gracias a una estrategia de visualización. También hay teorías que dicen que el pensamiento positivo refuerza la segregación de endorfinas, de oxitocinas y de otros menjurjes en el cuerpo que aceleran la recuperación y la absorción metabólica, ¿no? O esta parte del metabolismo, ¿no? La absorción de toxinas, etcétera. Gracias a técnicas mentales, por decirlo así, ¿no? Desde la visualización hasta técnicas de risoterapia y de pensamiento positivo. Entonces, es cierto completamente, comprobado completamente, pero hay que utilizarlo de forma adecuada y no esperar que sea como que se fracturó el pie y entonces vamos a ser positivos y ya le soldó el hueso mañana, ¿no? O sea, hay cosas que la ciencia marca en tiempos, en formas que se tienen que respetar, eh, pero sí que la visualización y estrategias de psicología bien aplicadas aceleran los procesos, sí, sí, completamente. Gracias, Ángel. Irán Ortega, adelante. Abre tu micrófono y pregúntale a Alfredo. Sí, profe, buenas tardes. Primero que nada quisiera agradecerle la plática porque me parece demasiado interesante. Y bueno, mi pregunta es cómo cuando un deportista está en su mayor punto de rendimiento, que normalmente es cuando llega el reconocimiento de todo mundo, que empiezan a llegar económicamente también mejoras y que realmente está en su mejor momento,
cómo se trabaja en esos deportistas para que mantengan un equilibrio mental, emocional, y que no sean esos casos que llegan a su punto de rendimiento, pero que no saben manejarlo y después se vienen en picada y ya no regresan nunca. Sí, bueno, hay dos puntos o dos situaciones de las cuales se puede partir. Una, de que el deportista llegue sin un antecedente de trabajo psicológico a ese punto de su carrera y que empiece a sucederle que se le viene la fama y se le viene el éxito encima y todo, y en ese momento empieza a perder el piso y que empiece a perder el piso y que el atleta sea capaz de reconocer que necesita ayuda en ese punto, es complejo de lograr. Cuando traes o sea, es decir, reforzando ese punto, o sea, que ya que es famoso, ya que le va bien, se abra la posibilidad de un trabajo psicológico, es porque le empieza a ir muy mal. Y en ese proceso no culpa necesariamente a su mentalidad, sino a los factores externos. Entonces, cuando el deportista no ha recibido o no trae antecedentes de haber estado en programas de trabajo psicológico de preparación mental, es muy difícil que pueda considerarlo ya cuando le está yendo súper bien. Y cuando le empieza a ir súper mal, busca siempre culpables en todos los demás, ¿no? Le tiene que estar yendo de plano del nabo para que te suba al barco, me ha pasado, y ya que estás en el barco, te dices que qué puedo hacer y tienes que hacer todo lo necesario para que el deportista reconozca que debe cambiar su sistema de creencias, que hay pensamientos que no le están sirviendo. La otra perspectiva es que el deportista trae un trabajo previo, que ha venido con trabajo psicológico y que le empieza a llegar la fama o le empieza a llegar cosas positivas y buen rendimiento y buenos resultados. Cuando traes trabajo con esta persona previo, es más fácil que pueda entender conceptos como el de el valor, lo que les decía yo, el significado del fracaso, de la victoria, el significado del valor humano, el significado del éxito deportivo versus la vida personal. El deportista por naturaleza termina pensando que sus resultados deportivos determinan su valor como persona. Y eso es una mentira, ¿verdad? Pero el deportista lo cree, sobre todo cuando se le han dado los resultados de manera constante y consistente. Entonces, una estrategia útil es mantener al deportista claro acerca de lo que le da valor a él como persona y lo que le da valor a las demás personas. Porque es bien fácil que empiecen a orientarse solamente por los resultados. Me va bien, soy mejor que todos, ¿no? Entonces, esta idea de estarse comparando con otros, que es una idea mal percibida acerca de la competencia, ¿no? El deportista que está todo el tiempo pensando en ganarle a los demás, en ser mejor que el otro, en ser mejor que el equipo contrario, y que no está o que está muy poco enfocado en su propio rendimiento y en su propio nivel de autocompetencia y en este nivel de autocrítica constante, ¿no? Entonces, la mejor manera, como yo lo he trabajado y nos ha ido bien, es lograr que el deportista se enfoque en su propio rendimiento y en su propio valor como persona. Les comparto, para ser campeones mundiales en el 2015, nuestro mantra, un issue que yo les metí así desde el primer día de concentración. Desde el primer día de concentración les dije, pobre de aquel que necesita una medalla de oro en el pecho para determinar su valor como persona. El valor que nos determina es el color, el nivel de oro que tenemos en el corazón, en el pecho, en los sentimientos. Entonces buscamos descubrir lo mejor de nosotros mismos, vencer nuestros propios límites, y en ese proceso tendremos que pasar por encima de quien tengamos que pasar en cuanto a nivel competitivo se refiere. Y una vez logrado eso, si además nos regresamos con una medalla de oro, pues qué bueno. Y si no, habremos logrado de todos nuestros objetivos. Entonces, cuando logramos que el deportista se enfocara más en su propio rendimiento y se enfocara más en su propio valor como persona, todo lo demás sucedió por consecuencia. Esto casi siempre funciona con los deportistas y con las personas. Muy bien, y si nos permites, hay alguien más que levantó la mano. Quique Cermeño, si gustas abrir tu micrófono. Sí, y profe. Gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Bueno. Sí, ¿Sí? Adelante. ¿Me escuchan? Sí. Listo. Perdón. Bueno, aquí yo tengo una situación. Estoy apoyando a una categoría en la universidad. Sí. Entonces, normalmente en la cuestión preparación física, bueno, como todos sabemos,
existen cargas como para poder llevar un rendimiento alto en los deportistas. Entonces, lo que también tengo entendido que funge un factor muy importante sería la carga psicológica hacia el deportista. Entonces, durante los entrenamientos que tenemos a diario, profesores les dan lo que usted hace un momento estaba comentando, el feedback, estrategias de autocrítica y todo eso como para que los chavos se den cuenta de las situaciones, ¿no? Entonces, yo creo que con lo que hemos platicado poquito, me doy cuenta que a lo mejor esa carga psicológica que les aplican los profesores suele afectar un poquito su desarrollo o su rendimiento físico durante los entrenamientos. Entonces mi pregunta es, ¿cómo poder controlar esa carga psicológica hacia los chavos? Hacia, ya sea, no sé, dependiendo de las estrategias o test o cuestiones así, pero cómo controlar esa carga psicológica. Bueno, primero, está bien que tu percepción sea esa, pero lo que yo te decía, es bien importante, y lo que platicamos anteriormente, es bien importante que haya un profesional que pueda hacer un diagnóstico en el que pueda decir con toda certeza, estos chamacos están acumulando mucho estrés, están teniendo una carga superior, porque si no es una valoración subjetiva, ¿no? Entonces, incluso el entrenador principal, pues no, es que por mi experiencia, puede ser que sí, pero se necesita la valoración profesional. Esa es una. La otra es que no es lo más indicado que todo se quiera resolver en grupo. Aunque el fútbol es un deporte de conjunto, el trabajo psicológico no siempre no es recomendable que esté basado solamente en el trabajo grupal y que todo se concrete para muchos entrenadores. El trabajo psicológico en el fútbol está centrado en la plática de los domingos, en la charla después del entrenamiento, está centrada en dinámicas de integración grupal y en pláticas de sensibilización. Y son muy buenas, está bien, funcionan, pero no puedes basar el trabajo psicológico en el grupo siempre de forma grupal. Hay una frase que seguramente conocen que dice, un equipo es tan fuerte como su eslabón más débil. Entonces, de repente hay eslabones débiles en los equipos que necesitan ser trabajados. Bueno, todos diría yo, todos. Pero hay unos que son críticos y que necesitan un trabajo psicológico individual, personal, donde la sensación de vulnerabilidad y de vergüenza esté controlada en un escenario seguro para que el deportista pueda sacar lo que trae dentro y después se pueda integrar bien a un grupo. Nadie puede resolver un problema personal en función del grupo. Necesitas primero internamente crecer, tener respuestas, cierto nivel de crecimiento para después reflejarlo en la forma en cómo te relacionas con los demás. Este proceso de inteligencia emocional de autoconciencia, después autorregulación para poder llegar a la empatía y entonces terminar influyendo en los demás. Entonces, una recomendación que sí te daría es consideren siempre que haya espacio para el trabajo individual. Sé que son muchos en un equipo de fútbol, pero bueno, entonces por lo menos con los que estés, los que se van notando que acumulan más presión o que no están respondiendo como esperarías, a esos agárralos y trata de darles una atención especial, porque si no, pues puede pasar desapercibido y esos son los que terminan siendo los eslabones más débiles en el equipo y finalmente, como saben ustedes, ¿no? Pierde uno, pierden todos. Entonces, por ahí iría mi tema. Ok, gracias, profe. A ver, lo he percibido, ya no hay más preguntas. Así es que si alguien tiene alguna, sería su oportunidad. Pues bueno, Alfredo, yo de lo que has estado describiendo de tu experiencia en otros deportes, ya levantó la mano la Miss Elena, ahorita le damos la palabra, es que veo muchas similitudes también en el fútbol. Esto que dices de los entrenadores que quieren tener todo el control, no sé si tenga algún nombre, ¿no? Algún síndrome que ya lo hayan clasificado. Mira, en la época de Ojitos Mesa,
el psicólogo del deporte era muy mi amigo y la indicación de él, yo creo que muy acertada, le decía, tú encárgate de lo individual, yo me encargo de lo grupal. Y pues bueno, ahí realmente fue cuando Pachuca en su momento de ser considerado un equipo chico, bueno, entra a otro nivel. Y ahora, pues nos hemos echado varios saltas para atrás, pero entrenadores que llegaron después de él tenían esa mentalidad de que ellos lo podían hacer todo, hicieron a un lado el psicólogo del deporte y los resultados lamentablemente hablaron por sí mismos. Por otro lado, es muy común acá en el mundo del fútbol esta parte que tú dices, que muchas veces no están preparados ellos para la parte del retiro, ¿no? En donde muchos de ellos, precisamente como dices, no prevén su futuro. Hay un artículo, no sé exactamente en el fútbol mexicano, pero con esta experiencia que tú comentas, nosotros también he sabido de muchos otros casos, no dudo que haya más, pero fíjate, hay una estadística por ahí que dice que el 60% de los jugadores retirados de NBA, de NFL, de ligas europeas, quedan en bancarrota después del retiro. El 60%. Estamos hablando de una mayoría de ellos. Y muchas veces se relaciona inclusive hasta con divorcios, una alta gama de divorcios después de que se divorcian. Y en un testimonio de Miguel Calero, ahora ya afinado, él hablaba de esto de que el deportista profesional, en este caso el futbolista, tenía 2 muertes. Una, la del futbolista cuando se retira, y la segunda, pues ya, la de la persona, ya que sí es un impacto muy fuerte para ellos, ¿no? Sí. El hecho de ya no tener entrevistas, de ya no estar en los reflectores, de que ya no le pidan tanto autógrafos como antes, etcétera, etcétera, ¿no? Lo vemos muy a menudo, muy frecuentemente dentro de este entorno, de este contexto en el que estamos. Y pues bueno, se habla en el fútbol que ya hemos superado, esa inferioridad de raza, de eso que sucedía hace 30 años, de enfrentarse a otros futbolistas altos, güeros, de ojos azules, que ya no es así por el fogueo que tienen los futbolistas ahora en el extranjero. Pero bueno, tú que tienes contexto de otro deporte, ¿qué tanto hay de eso? ¿Sigue siendo un problema? Mira, lo que yo puedo ver es que son cosas diferentes. No es lo mismo creer que puedes, que aunque se dice como issue, si crees que puedes, todo es posible, si crees que puedes, todo es posible. No es lo mismo creer que puedes y caer en la cultura del echaleganismo, que esa es la cultura que gobierna mucho el fútbol mexicano. La cultura de échale ganas y esfuérzate, y échale ganas y esfuérzate. Y la verdad de las cosas es que una cosa es tener una mentalidad diferente de que sí puedes, de que todo es posible y tomar ejemplos y todo este tipo de cosas. Y otra cosa es construir un sistema de hábitos y de principios que te permitan acceder a esos niveles. Con ganas no se logra. Echarle ganas es factor indispensable, es requisito, in situ, echarle ganas. El factor diferencial la hace la construcción de hábitos y de disciplina que tienen los deportistas. Donde los deportistas de otros países, estuve algunos años fuera, y he conocido deportistas de muchos continentes, ¿no? de muchos países, donde nosotros somos de echarle ganas, el otro es de ser disciplinado. Donde nosotros somos viscerales, el otro es de estructura y de trabajar sobre objetivos claros. Entonces, el deportista mexicano, el futbolista mexicano, depende de su estado de ánimo y de su nivel de motivación para trascender en el deporte. Y en otros niveles dependen de la estructura que tienen a lo largo de toda su vida, de la educación y la disciplina que le fueron sembrando. Y disciplina estoy hablando de la hora en la que te bañas, la hora en la que te duermes, el tipo de comida y los horarios en los que comes. Los pequeños hábitos chiquitos de disciplina que te construyen a lo largo de toda la vida, que el deportista mexicano no tiene. Que el futbolista es de, pues, a ver si me duermo tarde, si no, lo hemos visto con todos los escándalos que hay en el deporte. El futbolista mexicano no tiene ese hábito generacionalmente hablando.
Entonces, eso hace diferencia, ¿no? Sí, estoy de acuerdo en que la mentalidad se ha crecido, yo lo creo firmemente. Sí se ha crecido mucho en mentalidad y en creer que se puede, pero seguimos sin tener resultados consistentes. Damos un resultado en medallista en unos Juegos Olímpicos con medalla de oro en el fútbol. ¿Y qué pasó después? Eso se logró gracias a un nivel alto de mentalidad y una conjugación en el momento de talento con actitud y con el trabajo psicológico que hizo el entrenador, ¿no? Que finalmente tenía parte de ese perfil, ¿no? El Chucho Ramírez. Entonces, se logró gracias a esa conjunción y a que en el momento hubo todas las ganas y todo el empuje. Pero no hay estructura, no hay hábitos, no hay de forma consistente y constante ese nivel, ¿no? Ese nivel de estructura interna que te permite, ahora yo lo estoy viendo, ¿no? Con algunos de los deportistas que trabajo. Híjole, ya engordaron, híjole, ya están comiendo mal, híjole, ¿por qué? Porque le está costando mucho trabajo mantener una disciplina sin calendario de competencias. Entonces, no sé si va a haber Juegos Olímpicos, cuándo es el Mundial, cuándo es el torneo de esto, cuándo es el torneo del otro, y entonces como, ¿para qué me estoy cuidando? No tienen una estructura de disciplina que les permita irse en automático cuidándose. Necesitan estar constantemente motivados por ese objetivo, porque la disciplina es una asignatura pendiente para el deportista mexicano. Entonces, yo creo que ahí es diferenciarlo. Sí, tenemos un nivel de mentalidad diferente en cuanto a no somos menos que nadie, sí lo creo, pero sí creo que tenemos un problema serio en el establecimiento de estructura, de hábitos y de disciplina. Muchas gracias. Ahora sí le cedo la palabra a nuestra querida Miss Elena Cova. Gracias por estar aquí. Gracias, Jorge. Gusto en saludarte, Alfredito. Hola, Cova. Nada más aquí, creo que en esto de las asignaturas pendientes, digo, hay un trabajo muy grande que hacer, ¿no? Si bien tú te has especializado dentro de lo que es la parte psicológica y el trabajo mental de los deportistas, me parece que hay todavía el trabajo que hacer por parte de la línea que tú tienes, aunado con los entrenadores, en función de que creo que la orientación que tienen los entrenadores es como con el látigo, es con lo que los saco adelante, ¿no? Y me parece que todo esto que tú dices, que tú planteas desde las partes teóricas de la mente humana, se alcanzan mejores resultados si tú le metes más cuestiones positivas a esto, ¿no? Entonces, me parece que hay una dualidad bastante incongruente entre el trabajo que se hace por un entrenador y tú vas como a construir todo lo que los entrenadores destruyen, ¿no? Entonces, sí. Tu punto de vista acerca de eso, por favor. No, eso que estás diciendo es mi pan de cada día, Cova. Al grado de que en mi caso, yo no inicio un programa de trabajo psicológico con equipos, que lo he hecho con muchos, y con deportistas en deportes individuales, y con grupos y equipos de deportes individuales, es decir, con el grupo de chicos que practican esgrima, con el de nadadores, etcétera, pero también con el de fútbol, básquetbol, voleibol. Y cuando me llaman, oye, ¿qué onda? Primero quiero hablar con el entrenador, porque resulta que el 80% de las veces que me llaman para hacer algún trabajo de ese tipo, me llaman los papás, no el entrenador, y después los papás están tratando de convencer al entrenador de que se abra este tipo de situaciones. Estoy hablando del deporte no federado, no de las selecciones de los estados y esto, no, estoy hablando de lo que nutre en realidad el deporte, ¿no? Sabemos hoy en día que los resultados deportivos del país están sustentados por las familias de los deportistas, no hay más, ¿no? Son las familias de los deportistas lo que le dan vida al deporte nacional. Entonces terminan siendo ellos los que nos llaman, los que dicen, oye, ayúdanos porque mira, oye, el entrenador está de acuerdo, no hemos hablado con él, no, espérame, necesitamos hablar con el entrenador. Entonces, dame oportunidad de hablar con el entrenador. El Campeonato Mundial de Porristas fue porque el entrenador me buscó y el entrenador completamente en cohesión con mi trabajo, respetando mi trabajo y yo el suyo, funcionó perfecto, pero es clave que a la hora de trabajar un programa de preparación psicológica, el entrenador esté subido al barco sí y sí o sí, porque de otra forma, yo he sabido de experiencias, yo no trabajo para el gobierno, es decir, no trabajo para los institutos del deporte, no trabajo para CONADE, he trabajado y trabajo con deportistas que están ahí, pero yo no trabajo por medio de instancia de gobierno. Y he sabido de compañeros que lo hacen,
que pues los asignan. El entrenador está en contra y ahí sucede lo que decías, ¿no? O sea, ahí sucede que me lo pusieron. Entonces me lo pusieron y tengo que trabajar con él, aunque no quiera, porque lo puso CONADE o porque lo puso al instituto, y tengo que trabajar con él, y hay unas riñas impresionantes con préstame a este jugador porque necesita hacer una prueba y no sé, no tengo tiempo, no voy a interrumpir mis entrenamientos para que tú intervengas, tenemos poco tiempo para entrenar, entonces menos te los voy a prestar. No creen en el trabajo psicológico, completa dualidad, como bien dices, ¿no? Completa incongruencia, y el entrenador con sus herramientas, e incluso de filosofías. Hay entrenadores que sí se abren al punto, y luego salgo yo diciéndole, a ver, chicos, ganar no es lo más importante. Y entonces el entrenador dice, no, es lo único. No, espérenme, no. Les decía hace rato, la mejor manera de obtener un buen resultado es olvidándote de él para poder focalizarte en tu rendimiento personal. ¿Y qué pasa si el entrenador tiene una filosofía completamente distinta y te dice, no, lo más importante es ganar y en centrarnos en ganar, y el speech motivacional va a ir en vamos a ganar, ganar, y tenemos una filosofía diferente de trabajo, no va a suceder nada. Y ahí es donde nos hace falta academia, ¿no? Nos hace falta escuela, nos hace falta trabajo colegiado desde las escuelas formativas, ¿no? Desde cómo se van, con qué filosofía se van formando los entrenadores y con qué filosofía de trabajo se van formando los psicólogos del deporte, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí es donde estamos desarticulados todavía, ¿no? Todavía es su esfuerzo individual, algunos entrenadores, algunas asociaciones, algunos psicólogos, algunos profesores. Estamos desarticulados del deporte con los fundamentos de la educación física, por ejemplo, ¿no? Vinculados con el deporte. No hay la comunión que debería haber para que funcionara, ¿no? ¿Lo hace más difícil? Sí. ¿No? ¿Y hace que tengamos resultados aislados, chiquitos? Sí. O sea, esa es la realidad con la que trabajamos, ¿no? Al final del día, se tiene uno que adaptar, entender cuál es la realidad y tratar de meterse, en mi caso, tratar de meterme con sutileza con el entrenador, ¿no? Y decir, a ver, profe, sí, yo tengo la ventaja particular, pues que yo soy educador físico y después me especialicé en entrenamiento deportivo un tiempo, entonces, y fui entrenador, entonces entiendo realidades y trato de ser sutil con eso, ¿no? Y decir, bueno, a ver, entiendo tu realidad, voy a tratar de no, ahí para mí es un tema personal o algo que yo considero desde mi trinchera, que uno de los problemas con los que más lidiamos los entrenadores y a veces los profesores es con nuestro ego. Entonces, tratar de trabajar con el ego de los entrenadores. Por eso los entrenadores no trabajan en equipo, por el ego. O sea, de repente tienes al entrenador tratando de enseñar a su equipo a hacer equipo, pero él mismo no es capaz de hacer equipo con su equipo, ¿no? Y con otros entrenadores. Entonces, la incongruencia de la vida, ¿no? Entonces, sí, es un tema de ego. El entrenador todavía no entiende que a él le toca trabajar para que el que sigue de la categoría se cuelgue las medallas. Entonces, todavía el de 10 y menores quiere tener las medallas. Y entonces trabaja para sí mismo y para su ego y para los niños, y no soporta la idea de haber construido y haber sudado sangre para que las medallas y la foto se la lleve el de la categoría siguiente. Es un tema de ego, es un tema fuerte, ¿no? En la mentalidad del entrenador, que desafortunadamente en las academias, en las instituciones, no se le da esa importancia, se decanta más por la teoría, se decanta más por los principios de Piaget, de Vygotsky, de quien tú quieras, que por el desarrollo de las habilidades emocionales necesarias para el entrenador. Gracias, Alfredo. No, hombre, gracias a ti, Coba. Me da gusto saludarte. Gracias. Y vamos por la última pregunta y después hacemos el cierre. Alan, ustedes levantaron la mano. Adelante. Sí, profe, gracias. Bueno, es una situación similar a la que comentaba Quique. Yo estoy en una categoría que es de la UFD 04, 05, 06 y 07. Entonces tenemos pues chicos de diferentes edades. El problema que, bueno, yo llego a captar o detectar en ellos es que los chicos que son un poco más grandes en ocasiones son muy retadores. O sea, les intentas corregir como pequeños gestos técnicos y
pues en lugar de, pues ellos como decirte, ok, lo corrijo, al contrario, te toman de loco, te toman como si no supieras nada y lo haces como por estar molestándolos. En ocasiones, pues también esa misma actitud la pasan hacia los chicos un poco más chicos como tal. Entonces, pues mi pregunta es, ¿cómo sería la situación? Bueno, ¿cómo sería la parte, bueno, cómo sería lo correcto en dirigirte hacia esos chicos, llevándolo como una manera de respeto también, pero también como intentándolo que entren en contexto de corregir su misma ideología, porque de acuerdo a lo que ahorita estaba comentando el profe Alfredo, pues sí, tienen mucho esa parte que son, pues de repente es muy soberbios, muy, pues en pocas palabras, muy agrandados. Ujú, ujú. Sí, entiendo. ¿Qué edades son? Pues son categorías 04, 05, 06 y 07, Ok. como de De 14 a 14. 16, más o Ajá. menos. Ujú, ujú, ujú. Sí, la verdad es que es un tema complejo. Tiene pues, parte de la educación que se vive o que no se vive en casa. Eso lo hace complejo. Lo que yo te puedo decir es que no dista mucho de la forma en cómo nos educan nuestros padres. ¿A qué me refiero? Que la mejor manera de evitar discusiones y problemas y demostrar es teniendo una forma de entrenamiento que permita al deportista darse cuenta que sus modos no están ayudando a tener buenos resultados y que haya un sistema de retroalimentación eficiente, eh, no verbal. Es decir, uh, es como un sistema de consecuencias, que el deportista se dé cuenta que si hace o no hace, no tengas tú que engancharte. Vamos a ponerlo de esta forma. Eh, yo he sido maestro de universidad, por ejemplo, he sido maestro de cátedra en universidad. Entonces, de repente, llega el chico y entrega un trabajo muy mal hecho, ¿no? Y entonces me empieza a superrogar que le suba una décima para que pueda aprobar. Y entonces yo digo, no, no puedo, lo siento. Había un reglamento, se estableció un parámetro, un estándar, y no lo cumpliste. Entonces, pues lo lamento mucho. No me enojo, ni, es más, puedo hasta bromear contigo, porque no se trata de mí, de mi estado de ánimo, de mi contentillo, sino de una regla establecida y de que hay consecuencias cuando cumples o no cumples con ciertos parámetros o ciertas reglas. Entonces, algo que yo he visto que funciona bien es establecer con los deportistas acuerdos y en esos acuerdos, cuando es posible, acuerdos y cuando no es posible, imposiciones, donde dices, este es el reglamento, esta es la forma en cómo se trabaja, de la A a la Z. Cuando no se cumpla, hay una consecuencia clara y específica. Vamos a poner un ejemplo, las malas palabras en el entrenamiento. Hay entrenadores que no les importa y hay entrenadores que dicen, aquí no se dice malas palabras. ¿Qué pasa si alguien dice una grosería en el entrenamiento? Entonces, está establecido qué pasa, qué consecuencia hay, con claridad, de tal manera que tú lo escuchas y en ese momento sale, aquí hay una consecuencia, es esta, ¿no? Este tipo de estrategias suelen funcionar bien. Siempre te vas a enfrentar con la idea de que el deportista diga, ¿qué yo qué hice? Cambia tu actitud. Oye, no me gusta tu actitud. ¿Cuál actitud? Como es muy intangible, te pueden contradecir y es como tu palabra contra la suya, por decirlo así, ¿no? El entrenador dice que estaba en una mala postura, yo digo que no, ¿no? Y entonces es su palabra contra la mía. Ahí yo creo que es como establecer claramente que el deportista sea consciente que sus modos resultan o que no resultan. Nadie cambia si no tiene la necesidad de cambiar. Ninguna persona en el mundo, en el planeta, cambia si no siente la necesidad de cambiar. Entonces, para que un deportista sienta la necesidad de cambiar, es porque lo que está haciendo no le da resultado. O hay formas de alcanzar mejores resultados. Si tú le muestras al deportista que eso que está haciendo no le funciona, no le conviene, es más probable que lo quiera cambiar o que lo pueda cambiar. Pero si él piensa que nada más es porque a ti no te gusta, no lo va a cambiar. No le importa. Yo he sido así toda la vida y así toda la vida no tengo problemas. Por eso tienes a un Zlatan, eh,
que tiene una actitud tan despreciable para con sus compañeros y tan agrandada, pero él dice, ¿y qué? Así me funciona, ¿no? Yo sigo siendo Zlatan Ibrahimovic. ¿Sí es así, no? El apellido. Sí, correcto. Mientras él no piense que, mientras él crea que así está bien, no va a cambiar. Entonces, tus chicos no van a cambiar nada mientras sigan pensando que están bien así. A ver, demuéstrales que no es correcto, que no es lo mejor. Pero no porque choque con tus valores, tus principios o como tú crees que debe ser un deportista. Demuéstrales de una forma, ahí tienes tarea para tu creatividad, demuéstrales de alguna forma que esa manera de afrontar, de ser, no les va a ayudar para las situaciones complejas. Cuando vean que no les ayuda, van a pensar en hacer cambios. Eso demanda más bien de ti muchísimo trabajo interior para poderte dar cuenta de alguna estrategia útil, ¿no? Yo les demostré a un equipo de básquet cuando en tiempo como entrenador, en mis últimos, le demostré al equipo que quejarse no ayudaba a su rendimiento. Hicimos una prueba de 0 quejas en una semana y lograron mejores resultados, mejores tiempos, mejores distancias, mejores repeticiones cuando extinguieron por una semana la queja. Entonces, hasta entonces ellos dijeron, sí me sirve dejar de quejarme, me funciona. Entonces dejaron de quejarse. Pero tienes el reto de ser consistente y lograr demostrárselos. Eso es lo que yo diría. Muchísimas gracias, Alfredo. Vamos ahora a hacer el cierre protocolario, dado que esta aula puede ser que se ocupe a las 4 de la tarde. Si hay algún problema en visualización, por favor, me avisan. La Universidad del Deporte otorga el presente reconocimiento al maestro Alfredo Chávez por su invaluable participación como ponente del tema Control y Dirección del Entrenamiento Psicológico en los Deportes, el día 3 de marzo del 2021. Firma la maestra Yesenia Lara Mayorga, directora de la institución, y el maestro Hugo César Sánchez, líder de la línea de Educación Física y Deportes. Alfredo, muchísimas gracias. Estuvimos pues muy a gusto con tus palabras, con tu dirección, y en espera de dejar para desarrollar otros proyectos en el futuro. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias por su tiempo. Espero que haya quedado satisfecho. De cualquier forma, miren, vamos a hacer una cosa que me gusta siempre hacer. Gracias. Ahí les va. Vamos a poner, me pueden encontrar como Alfredo Chávez en Facebook. También pueden encontrar mi página que es Coach Alfred. No es cierto. Es Alfred. Chávez Coach. También en Face. Y como Coach-Alfred en Instagram. Ahí está. Ahí tienen para contactarme. Si cualquier cosa que necesiten, con todo gusto, dudas, preguntas, comentarios, pueden ver un poco más de mi trabajo también. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias a todos los presentes. Nos vemos hasta la próxima. El martes tenemos un Ball a las 5:30 de la tarde, y por supuesto también un gran contacto que nos proporcionó la Miss Elena Cova la siguiente semana, creo que es 16 de marzo, con el tema de control y dirección del entrenamiento en el deporte adaptado. ¿Cómo se llama la chica, Miss? Recuérdame, ahorita se me fue. ¿Se apellida Montalvo? Con Rosa Montalvo, que también tiene mucha expertise en esta área. Pues están cordialmente invitados a estos eventos y algunos más que les iremos dando a conocer. El 24 de marzo tenemos a Sergio Zúñiga. Les invitamos a todos.
Él fue el entrenador de los niños Triqui que tiene la academia en Oaxaca. Un tema bastante interesante. Él es el 24 de marzo, vamos a estar con él. Que tengan una excelente tarde, nos vemos hasta la próxima.